Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. La venganza del destino, cuando mi hermanastra quiso destruir a mi familia, pero la vida le cobró cada mentira. Hola a todos, mi nombre es Andrea y hoy quiero compartir con ustedes una historia que marcó mi vida para siempre. Una historia sobre mentiras, traición familiar y cómo el destino tiene una forma muy peculiar de hacer justicia. Lo que les voy a contar es algo que jamás pensé que me pasaría, pero que me enseñó que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tiempo pase. Todo comenzó cuando yo tenía 15 años. Vivía con mi mamá, mi papá y mi hermanastra Valentina, que era 2 años mayor que yo. Valentina era hija del primer matrimonio de mi papá, y desde pequeña siempre fue, digamos, especial. No me malinterpreten, no era mala como tal, pero tenía esa personalidad que siempre necesitaba ser el centro de atención, y si no lo conseguía de buena manera, lo hacía de la mala. Mi mamá siempre trató de incluirla en todo, de hacerla sentir parte de la familia. Le compraba ropa, la llevaba a sus salidas de chicas, le daba consejos como si fuera su propia hija. Pero Valentina nunca lo vio así. Para ella, mi mamá era la intrusa, la que le había robado a su papá, aunque la verdad es que mis papás se conocieron años después del divorcio. El problema real comenzó un día de marzo. Era viernes por la tarde y yo estaba en mi cuarto estudiando para un examen de matemáticas. Valentina había salido con sus amigas y se suponía que regresaría antes de las 10, que era su hora límite entre semana. Pero las 10 se convirtieron en 11, luego en 12 y mis papás empezaron a preocuparse. Cuando finalmente llegó, eran casi las 2 de la mañana. Olía a cigarrillo y tenía los ojos rojos. Mi papá se puso furioso, le gritó que había estado preocupado, que por qué no contestaba el teléfono. Valentina, en lugar de disculparse, se puso a la defensiva y empezó a gritar que ella no tenía por qué dar explicaciones, que no era una niña. La discusión se puso muy fea. Mi papá le dijo que estaba castigada por 2 semanas, sin salir, sin teléfono, sin nada. Valentina se puso histérica, gritando que era injusto, que a mí nunca me castigaban así. Y ahí fue cuando pasó lo impensable. En medio de toda la gritería, Valentina señaló hacia mi cuarto y dijo, ¿por qué no castigas a Andrea? Ella fue la que me convenció de ir a esa fiesta. Ella me dijo que mintiera sobre dónde iba. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Salí corriendo de mi cuarto y le grité que eso era mentira, que yo ni siquiera sabía dónde había estado. Pero Valentina siguió mintiendo. Dijo que yo le había dado la dirección de la fiesta, que habíamos planeado todo juntas, que si ella estaba en problemas, yo también debería estarlo. Mi papá me miró con esa cara de decepción que nunca olvidaré. Yo le juré que no tenía nada que ver, que ni siquiera sabía de qué fiesta hablaba. Mi mamá me creyó inmediatamente. Ella sabía que yo no era de mentir, que no era mi estilo meterme en problemas. Pero mi papá estaba confundido. Valentina lloraba y seguía insistiendo en su versión, diciendo que yo siempre me salía con la mía, que era la consentida, que nunca me pasaba nada. Después de una discusión que duró horas, mi mamá dijo que no iba a castigarme porque estaba segura de que yo no había hecho nada malo. Que conocía a su hija y sabía que yo estaba diciendo la verdad. Mi papá finalmente accedió, pero pude ver en sus ojos que tenía dudas. Valentina se puso como loca. Gritó que era injusto, que siempre me defendían, que yo era la favorita. Se encerró en su cuarto dando portazos y no salió en todo el fin de semana. Yo pensé que ahí había terminado todo, que con el tiempo se le pasaría el berrinche. Pero me equivoqué completamente. El lunes siguiente, estaba en el colegio cuando la secretaria vino a buscarme a mi clase. Me dijo que tenía que ir a la oficina del director porque había unas personas que querían hablar conmigo. Cuando llegué, vi a mi mamá sentada con cara de preocupación y a 2 personas que no conocía, un hombre y una mujer con carpetas en las manos. Se presentaron como trabajadores sociales. Dijeron que habían recibido una llamada anónima reportando posible negligencia parental en mi casa. Que alguien había dicho que mis papás no me ponían límites, que me dejaban hacer lo que quisiera sin consecuencias, incluso cuando me metía en problemas serios. Mi mamá estaba en shock. Yo también. No entendíamos de qué hablaban. Los trabajadores sociales empezaron a hacerme preguntas, si me sentía segura en casa, si mis papás me cuidaban bien, si había tenido problemas recientes que no hubieran sido manejados apropiadamente. Fue ahí cuando entendí todo. Valentina había llamado a servicios sociales. Había mentido sobre lo que pasó el viernes y había usado esa mentira para hacer que pareciera que mis papás eran negligentes conmigo. No podía creer que hubiera llegado tan lejos. Los trabajadores sociales hablaron conmigo durante casi 1 hora. Les conté exactamente lo que había pasado, que mi hermanastra había mentido sobre mí para evitar su castigo, y que mi mamá había actuado correctamente al no castigarme por algo que no hice. También hablaron con mi mamá,
y después dijeron que iban a hacer una visita domiciliaria para hablar con toda la familia. Esa tarde, cuando llegué a casa, el ambiente era tenso. Mi papá había tenido que salir temprano del trabajo, mi mamá había perdido un día importante en su oficina, y Valentina actuaba como si nada hubiera pasado. Cuando llegaron los trabajadores sociales, ella puso cara de sorpresa, como si no supiera de qué se trataba todo. La reunión fue horrible. Los trabajadores sociales hicieron preguntas incómodas, revisaron la casa, hablaron con cada uno de nosotros por separado. Valentina siguió con su versión de los hechos, pero cuando la presionaron para dar detalles específicos, empezó a contradecirse. Finalmente, después de 3 horas de interrogatorio, uno de los trabajadores sociales le dijo a Valentina directamente: «Sabemos que fuiste tú quien hizo la llamada. Tenemos el registro. ¿Quieres explicarnos por qué reportaste falsamente a tu familia?». Ahí fue cuando todo se derrumbó. Valentina se puso a llorar y confesó que había estado muy enojada, que había llamado sin pensar, que solo quería que me castigaran como a ella. Los trabajadores sociales le explicaron lo serio que era hacer reportes falsos, que podía tener consecuencias legales, que había desperdiciado recursos que podrían haberse usado para ayudar a niños que realmente estaban en peligro. Mis papás estaban furiosos. Mi mamá, que siempre había sido paciente con Valentina, le dijo que había cruzado una línea que no se podía descruzar. Que intentar separar a una familia con mentiras era algo imperdonable. Mi papá estaba destrozado, no podía creer que su hija hubiera hecho algo así. El castigo que le pusieron fue severo. 2 meses sin salir, sin teléfono, sin redes sociales, sin nada. Tenía que ir directo del colegio a casa y los fines de semana tenía que quedarse en su cuarto. Además, tenía que escribir una carta de disculpas a los trabajadores sociales y hacer servicio comunitario. Pero Valentina no aprendió la lección. En lugar de reflexionar sobre lo que había hecho, se puso peor. Empezó a tratarme con odio puro, como si todo fuera mi culpa. Me ignoraba completamente y cuando tenía que hablarme, lo hacía con desprecio. A mis papás les gritaba que los odiaba, que eran injustos, que arruinaban su vida. Los meses siguientes fueron un infierno en casa. Valentina cumplía con su castigo físicamente, pero emocionalmente se había desconectado de la familia. Se volvió rebelde de una manera que daba miedo. Empezó a faltar a clases, a no hacer tareas, a contestar mal a los profesores. Sus notas, que siempre habían sido buenas, empezaron a caer en picada. Mi mamá trató de hablar con ella muchas veces, de explicarle que todos la querían pero que tenía que aceptar las consecuencias de sus actos. Valentina la rechazaba cada vez, le decía que no era su mamá, que no tenía derecho a darle consejos. Mi papá también lo intentó, pero ella le gritaba que había elegido a su nueva familia sobre ella. Cuando cumplió 18 años, las cosas empeoraron. Valentina decidió que ya no tenía que seguir las reglas de la casa. Empezó a llegar tarde, a salir sin avisar, a traer amigos que mis papás no conocían. Fumaba en su cuarto, tomaba alcohol y cuando mis papás le decían algo, ella respondía que era mayor de edad y que podía hacer lo que quisiera. La tensión en casa era insoportable. Mis papás discutían sobre qué hacer con Valentina. Mi mamá pensaba que había que poner límites más estrictos, pero mi papá tenía miedo de que se fuera de la casa. Yo trataba de mantenerme al margen, pero era difícil cuando había gritos y portazos todos los días. Un día, Valentina anunció que iba a dejar el colegio. Estaba en último año, le faltaban solo 4 meses para graduarse, pero dijo que no le veía el sentido, que el colegio era una pérdida de tiempo. Mis papás se pusieron como locos, le suplicaron que reconsiderara, que era su futuro lo que estaba tirando a la basura. Pero Valentina ya había tomado la decisión. Dijo que tenía planes, que se iba a ir a vivir con su novio, que no necesitaba a la familia para nada. Mi papá lloró ese día, fue la primera vez que lo vi llorar. Le dijo que siempre la iba a amar, que siempre iba a estar ahí para ella, pero que no podía apoyar esa decisión. Valentina se fue de la casa una semana después. Empacó sus cosas y se fue sin despedirse de nadie. Solo dejó una nota diciendo que estaba mejor sin nosotros, que nunca habíamos sido una familia real para ella. Mi papá estuvo deprimido durante meses. Se culpaba a sí mismo, pensaba que había fallado como padre. Los primeros meses después de que se fuera fueron extraños. Por un lado, había paz en la casa, no había más gritos ni discusiones. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Pero por otro lado, había una tristeza constante, especialmente en mi papá. Él la llamaba, pero ella nunca contestaba. Le mandaba mensajes que ella ignoraba. Era como si hubiera decidido cortarnos de su vida completamente. Yo seguí con mi vida normal. Terminé el colegio, me gradué con buenas notas, empecé la universidad. Mis papás estaban orgullosos de mí, pero siempre había esa sombra de tristeza por Valentina.
Cada cumpleaños, cada Navidad, cada ocasión especial, sentíamos su ausencia. De vez en cuando llegaban noticias de ella a través de conocidos. Que la habían visto en tal lugar, que estaba trabajando en tal sitio, que se había mudado con el novio. Pero nunca se comunicó directamente con nosotros. Era como si hubiéramos dejado de existir para ella. Pasaron 2 años así. 2 años de silencio total. Yo ya estaba en tercer semestre de universidad, tenía una vida social activa, novio, planes para el futuro. Había aprendido a no pensar mucho en Valentina, aunque a veces me preguntaba cómo estaría, si habría madurado, si algún día querría reconciliarse con la familia. Pero el destino tenía otros planes. Un día, mi papá recibió una llamada de una prima de Valentina que vivía en otra ciudad. Nos contó que Valentina estaba en el hospital, que había tenido complicaciones con un embarazo y había perdido el bebé. Que estaba sola, que el novio la había abandonado cuando supo que estaba embarazada y que no tenía a nadie. Mi papá quería ir inmediatamente, pero mi mamá lo detuvo. Le dijo que primero tenía que estar seguro de que Valentina quería verlo, que no podía aparecer así nomás después de 2 años de silencio. Llamó al hospital y pidió hablar con Valentina. Ella accedió a la llamada, pero fue fría y distante. Dijo que no necesitaba nada de nosotros, que podía cuidarse sola. Pero mi papá sabía que estaba mintiendo. Habló con los médicos, que le dijeron que Valentina estaba en una situación muy difícil, tanto física como emocionalmente. Que había llegado sola al hospital, que no tenía seguro médico, que había acumulado deudas que no podía pagar. Que después de lo que había pasado, necesitaba apoyo familiar. Mi papá tomó la decisión de ir, con o sin su permiso. Manejó 5 horas hasta el hospital donde estaba Valentina. Cuando llegó, la encontró en una habitación compartida, flaca, pálida, con ojeras profundas. Había llorado cuando lo vio, pero también había tratado de mantener su orgullo. Le dijo que no necesitaba su lástima, que no había llamado pidiendo ayuda. Pero mi papá se quedó. Se quedó día y noche en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Pagó todas las cuentas médicas sin que ella se lo pidiera. Poco a poco, Valentina empezó a abrirse. Le contó que los últimos 2 años habían sido horribles. Que había trabajado en empleos mal pagados, que había vivido en lugares terribles, que el novio la había tratado mal desde el principio. Que cuando supo que estaba embarazada, él le dijo que no era su problema y la echó de la casa. Había estado viviendo en un cuarto alquilado, apenas sobreviviendo. Había pensado en llamar a casa muchas veces, pero el orgullo se lo impedía. Había cometido tantos errores que no sabía cómo empezar a pedir perdón. Cuando empezó a tener complicaciones con el embarazo, había estado completamente sola, sin nadie que la ayudara. Mi papá la escuchó sin juzgarla, sin decir te lo dije, sin reproches. Solo le dijo que la amaba, que siempre la había amado, que no importaba lo que hubiera pasado. Que la familia era la familia y que siempre habría un lugar para ella en casa. Valentina se quebró completamente. Lloró como no había llorado en años. Se disculpó por todo, por las mentiras, por la llamada a servicios sociales, por todo el dolor que había causado. Dijo que se había dado cuenta de que había arruinado la única familia que tenía por orgullo y resentimiento. Mi papá la trajo de vuelta a casa una semana después. Fue un momento muy emotivo. Mi mamá, que había estado furiosa con ella durante años, la abrazó como si fuera su propia hija. Yo también la abracé, aunque todavía sentía cierto resentimiento por todo lo que había pasado. Valentina estaba diferente. Humilde, quebrantada, pero también más real que nunca. No trató de justificar sus errores o de culpar a otros. Reconoció que había tomado malas decisiones, que había lastimado a la familia, que había desperdiciado oportunidades. Los siguientes meses fueron de sanación. Valentina empezó terapia psicológica para trabajar en sus problemas de ira y resentimiento. También empezó a estudiar para sacar el diploma de secundaria que había abandonado. Consiguió un trabajo medio tiempo y empezó a ahorrar para ser independiente de manera saludable. La relación con mi mamá fue la más difícil de reparar. Mi mamá había sido muy lastimada por todo lo que había pasado, especialmente por la llamada a servicios sociales. Habían sido meses de estrés, de cuestionarse como madre, de sentir que todo el mundo la juzgaba. Pero poco a poco, viendo el cambio genuino en Valentina, empezó a perdonar. Conmigo también fue un proceso. Yo había cargado con mucha rabia durante años, sintiendo que había sido injustamente atacada, que había sido víctima de las mentiras de Valentina. Pero viendo lo que había sufrido, viendo cómo había pagado por sus errores, empecé a entender que el odio solo me hacía daño a mí misma. Han pasado 3 años desde que Valentina regresó a casa. Ahora tenemos una relación completamente diferente. Ella terminó el bachillerato, está estudiando una carrera técnica y tiene un trabajo estable.
Más importante aún, ha aprendido a manejar sus emociones, a comunicarse sin agresividad, a aceptar las consecuencias de sus actos. Nunca hemos vuelto a hablar directamente sobre lo que pasó cuando éramos adolescentes, pero ambas sabemos que marcó nuestras vidas. Yo aprendí que las mentiras pueden destruir familias, pero también que el perdón puede sanarlas. Valentina aprendió que las decisiones tienen consecuencias y que el orgullo puede costarte todo lo que amas. A veces me pregunto qué habría pasado si mis papás hubieran manejado las cosas diferente esa noche cuando ella llegó tarde. Si mi mamá me hubiera castigado solo para complacer a Valentina. Si hubiéramos cedido a sus mentiras. Pero creo que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que las decisiones que tomamos nos definen más que las circunstancias. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos lecciones. Valentina tuvo que perder mucho para darse cuenta de lo que realmente importaba. Tuvo que tocar fondo para poder empezar a construir una vida real, basada en la honestidad y el respeto. Y nuestra familia tuvo que pasar por una crisis terrible para salir más fuerte del otro lado. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora. Todavía hay momentos de tensión, todavía hay heridas que no han sanado completamente. Pero hemos aprendido a comunicarnos mejor, a no guardarnos los resentimientos, a abordar los problemas antes de que se conviertan en crisis. Valentina ahora es realmente mi hermana, no solo mi hermanastra. Hemos construido una relación basada en el respeto mutuo y la honestidad. Ella es la primera en reconocer cuando está equivocada y yo he aprendido a no juzgarla por su pasado. Porque todos merecemos segundas oportunidades, especialmente cuando demostramos que hemos aprendido de nuestros errores. Esta historia me enseñó que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, sino la gente que elige quedarse contigo a pesar de todo. Que el perdón no es algo que haces por la otra persona, sino algo que haces por ti mismo. Y que aunque las mentiras pueden causar mucho daño, la verdad siempre es más fuerte. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que los errores del pasado no tienen que definir tu futuro. Y que la familia verdadera es la que te acepta después de ver lo peor de ti, pero también la que te exige ser mejor. Valentina pagó un precio muy alto por sus mentiras y su orgullo. Perdió años de su vida, perdió oportunidades, perdió a su bebé, perdió la confianza de su familia. Pero también ganó algo invaluable, la humildad, la sabiduría, y la oportunidad de construir relaciones reales basadas en la honestidad. Y yo aprendí que a veces el karma no es una venganza, sino una lección. Que cuando alguien te lastima, la vida tiene una forma de enseñarles lo que se siente estar en el lado receptor. Pero que cuando eso pasa, la respuesta no es el regocijo, sino la compasión. Porque al final del día, todos estamos tratando de figurar como ser mejores personas, como amar y ser amados, como construir relaciones que valgan la pena. Y todos merecemos la oportunidad de aprender de nuestros errores y empezar de nuevo. Esta es mi historia, la historia de cómo una mentira casi destruyó a mi familia, pero también de cómo el amor y el perdón la salvaron. Espero que les haya servido, que les haya enseñado algo, o al menos que les haya entretenido. Porque a veces, compartir nuestras experiencias es la forma que tenemos de ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Gracias por escucharme y recuerden, la verdad siempre es el camino, sin importar cuán difícil sea de decir o de escuchar. Y la familia verdadera es la que vale la pena luchar por mantener, incluso cuando parece imposible. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.